El sol apenas comenzaba a asomarse por las ventanas de la pequeña casa de los Velarde cuando Irene ya estaba preparando el desayuno. Sus manos temblaban ligeramente mientras untaba mermelada en el pan tostado de Daniel. No sabía por qué, pero esa mañana tenía un presentimiento extraño, como si algo importante fuera a suceder. Daniel, mi amor, ven a desayunar, gritó hacia las escaleras, su voz cargada de ese cariño maternal que solo una madre puede transmitir. Daniel Velarde, de apenas 12 años, bajó corriendo las escaleras. Su cabello castaño brillaba bajo la luz matutina, y sus ojos verdes reflejaban la inocencia de quien aún creía que el mundo era un lugar seguro. Llevaba su uniforme escolar impecablemente planchado, cortesía de su madre, quien se desvelaba cada noche asegurándose de que sus hijos lucieran perfectos. Buenos días, mamá, dijo Daniel, plantando un beso en la mejilla de Irene. ¿Dónde está papá? Tu padre ya se fue al trabajo, mi cielo. Tenía una reunión temprano, respondió Irene, observando detenidamente el rostro de su hijo. Había algo diferente en él últimamente, una tristeza que no lograba descifrar. Todo está bien en la escuela, Daniel. Daniel dudó por un momento. Las palabras de Enrique resonaban en su mente como ecos dolorosos, maricón, fenómeno, raro. Pero no podía preocupar a su madre. No cuando ya tenía tantas cosas de qué ocuparse. Sí, mamá, todo está bien, mintió, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Amelita, su hermana menor de 8 años, bajó corriendo las escaleras como un torbellino de energía. Su vestido rosa ondeaba mientras saltaba el último escalón. Daniel, ¿me ayudas con mi tarea de matemáticas en el recreo? Preguntó con esa sinceridad que solo los niños pequeños poseen. Claro, hermanita, respondió Daniel, revolviendo el cabello de Amelita. Pero recuerda que yo estoy en secundaria y tú en primaria. No nos vemos en el recreo. Ah, es verdad, dijo Amelita, haciendo un puchero. Pero cuando llegues a casa, sí me ayudas. Por supuesto. Irene observaba esta interacción con el corazón encogido. Daniel siempre había sido un hermano protector, cariñoso, sensible. Tal vez demasiado sensible para este mundo cruel que no perdona las diferencias. ¿Sabes qué? Dijo Irene de repente, tomando las llaves del auto. Hoy los llevo hasta la puerta de la escuela. ¿Por qué, mamá? Preguntó Daniel, extrañado. Normalmente nos dejas en la esquina. Pues nada más, porque quise traerlos hasta la entrada, Daniel. Una mamá no necesita razones para querer estar más tiempo con sus hijos. Durante el trayecto en el auto, Irene no dejaba de mirar a Daniel por el espejo retrovisor. Su instinto maternal le gritaba que algo no estaba bien, pero no sabía qué hacer. ¿Cómo proteger a un hijo cuando ni siquiera sabes de qué lo tienes que proteger? Al llegar a la escuela, Irene abrazó a sus hijos con más fuerza de lo usual. A mí me da gusto que nos hayas traído hasta la puerta, mamita, dijo Amelita, correspondiendo el abrazo. Mi chiquita hermosa, que tengan buen día, mis chiquitos. Besos. Daniel se resistió un poco al abrazo, consciente de las miradas de sus compañeros. Ya sé que no quieres más besos de tus papás, pero la bendición te la voy a dar porque te la voy a dar. Que la Virgen de Guadalupe te cuide y te proteja, mi amor. Sí, mamá, nos vemos. Adiós, mis amores. Mientras veía alejarse el auto de su madre, Daniel sintió un escalofrío. No sabía que esa sería la última mañana normal de su vida. Capítulo 2. Las sombras del patio. Enrique Jara esperaba en la entrada de la secundaria como un depredador acechando a su presa. A los 15 años, ya había desarrollado esa crueldad que algunos adolescentes confunden con fortaleza. Su cabello engominado hacia atrás y su sonrisa torcida lo hacían ver mayor de lo que era. Miren, ahí viene el mariconcito, susurró a sus amigos cuando vio a Daniel caminar hacia el edificio. Carlos y Miguel, sus fieles seguidores, rieron como hienas. Eran de esos chicos que necesitaban seguir a alguien más fuerte para sentirse importantes, sin darse cuenta de que en realidad eran marionetas de la maldad de otros. Daniel sintió las miradas clavarse en él como dagas. Aceleró el paso, pero no fue suficiente. Oye, Daniel, gritó Enrique, ¿por qué caminas así? ¿Te duele algo? Las risas de los otros estudiantes llenaron el patio. Daniel sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Quiso correr, esconderse, desaparecer. Pero sus piernas parecían de plomo. Déjame en paz, Enrique, murmuró, sin atreverse a mirarlo a los ojos. ¿Qué dijiste? No te escuché, dijo Enrique, acercándose peligrosamente. ¿O es que además de maricón eres mudo? En ese momento, Josefina Morales apareció como un ángel guardián.
Jos, como le decían sus amigos, era una chica de 13 años con el cabello rizado y una determinación que desafiaba su edad. Déjalo en paz, Enrique, dijo firmemente, colocándose entre Daniel y su agresor. Mira, ahora necesita que una niña lo defienda, se burló Enrique. ¡Qué patético! La patética eres tú por molestar a alguien más pequeño, replicó Jos. No tienes nada mejor que hacer. Enrique la miró con odio, pero algo en los ojos de Jos lo hizo retroceder. Por ahora, esto no se queda así, murmuró antes de alejarse con sus amigos. Daniel respiró aliviado, pero su corazón seguía latiendo como un tambor de guerra. Gracias, Jos, susurró. No tienes que agradecerme nada, Daniel. Los amigos se cuidan entre sí. Capítulo 3. La tormenta en casa. Esa tarde, en casa de los Velarde, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Álvaro había llegado del trabajo más temprano de lo usual y había notado algo extraño en el comportamiento de su hijo. Irene, necesitamos hablar, dijo Álvaro a su esposa mientras Daniel subía a su habitación. ¿Sobre qué?, preguntó Irene, aunque ya intuía la respuesta. Sobre Daniel. Creo que nuestro hijo podría ser. Álvaro no pudo terminar la frase. ¿Podría ser qué, Álvaro?, preguntó Irene, aunque el nudo en su estómago le decía que sabía exactamente lo que su esposo iba a decir. Homosexual, susurró Álvaro, como si pronunciar la palabra fuera un pecado. Irene sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. No porque la idea la molestara, sino porque sabía lo cruel que podía ser el mundo con quienes eran diferentes. ¿Y si lo fuera, qué?, preguntó, con una valentía que no sabía que poseía. No sé, Irene, no sé cómo manejar esto. ¿Y si los otros niños se dan cuenta? ¿Y si lo lastiman? Entonces los protegemos, dijo Irene firmemente. Sea como sea nuestro hijo, lo protegemos. En ese momento, la abuela de Daniel, Esperanza, entró a la cocina. A sus 70 años, había visto lo suficiente de la vida como para tener perspectiva sobre las cosas importantes. ¿De qué están hablando?, preguntó. Suegra, dijo Álvaro, creemos que Daniel podría ser diferente. Esperanza suspiró profundamente. Mira, yerno, a ti lo que te pasa es que has pensado, sí, que tu hijo en efecto está creciendo y puede ser gay. Pero, ¿por qué piensa eso, suegra? A mí no me vengas con cosas, yerno. He vivido mucho y tengo suficiente experiencia. A mi marido se le metió la misma idea con uno de mis hijos a la edad de mi nieto. Pero son niños, chavitos de 12 años que no saben sobre cosas de sexualidad todavía. Álvaro se sentó pesadamente en una silla. Sí, suegra, pero yo veo en mi hijo cosas, es de un trato muy fino. Además, yo conozco a muchos señores que son amanerados y de gays no tienen nada, continuó Esperanza. Yo quiero hacer lo correcto. Es mi hijo y quiero que sea feliz. Si su camino es ser homosexual, así será. Pero que sea lo que sea correctamente. Entonces, relájate y apoya a tu hijo, aconsejó la abuela. Es difícil, pero voy a apoyar a mi hijo. Como sea, lo voy a apoyar, dijo Álvaro, con lágrimas en los ojos. Capítulo 4. La amistad verdadera. Mientras tanto, en su habitación, Daniel estaba acostado en su cama mirando el techo. Su teléfono celular, un regalo de cumpleaños que había significado tanto para él, descansaba silencioso en la mesa de noche. Sonó un mensaje de texto. Era de Jos. ¿Estás bien? Siento lo que pasó hoy en la mañana. Daniel sonrió por primera vez en todo el día. Jos era la única persona que parecía entenderlo realmente. Estoy bien, gracias por defenderme. Los amigos se defienden entre sí. ¿Quieres que nos veamos mañana antes de clases? Daniel dudó. Parte de él quería decir que sí, pero otra parte tenía miedo de que eso solo empeorara las cosas con Enrique. No sé si sea buena idea. Daniel, no puedes dejar que él gane. No puedes esconderte para siempre. Al día siguiente, Daniel decidió encontrarse con Jos antes de clases. Se vieron en el pequeño jardín que estaba detrás de la escuela, un lugar tranquilo donde podían hablar sin ser molestados. Perdóname por ayer, dijo Daniel. No debí cobrarme las cosas contigo. Tú lo único que quieres es que yo esté bien. Te quiero mucho, Daniel. Eres mi mejor amigo. Y como sabía que nos íbamos a reconciliar, bajé un set de un DJ que hizo unas mezclas padrísimas con las canciones de Lady Gaga. Los ojos de Daniel se iluminaron. Lady Gaga era su artista favorita. Su música lo hacía sentir menos solo, menos diferente. En serio, ¿la tienes aquí? Sí, neta. Mira, escucha. Jos puso los audífonos en los oídos de Daniel y presionó play.
La música comenzó a sonar, y por un momento, Daniel se olvidó de todos sus problemas. Se olvidó de Enrique, de las burlas, de la sensación constante de no encajar en ningún lugar. Está increíble, dijo Daniel, sonriendo genuinamente. ¿Verdad que sí? Cuando la escuché, pensé inmediatamente en ti. Pero su momento de paz fue interrumpido bruscamente. Miren, ahí viene el que trajo a su mamá para que viniera a defenderlo. Enrique había aparecido con Carlos y Miguel. Los tres se acercaron lentamente, como lobos rodeando a su presa. Mira, cerdo, deja de molestarnos, dijo Jos, poniéndose delante de Daniel otra vez. Contigo no es la bronca, es con el otro fenómeno, respondió Enrique, empujando a Jos a un lado. Ya, párale, Enrique, suplicó Daniel. Tú no vas a decirme lo que tengo que hacer, ni tampoco tu mamá. Ya no quiero problemas, pues yo sí. ¿Cómo ves? La situación se estaba saliendo de control rápidamente. Daniel podía ver la violencia acumulándose en los ojos de Enrique como nubes de tormenta. Te digo que dejes de molestarme. ¿O qué? ¿Vas a llorar? ¿Vas a correr con tu mami? Daniel sintió algo quebrarse dentro de él. Toda la frustración, toda la humillación, toda la ira contenida explotó de una vez. Ya basta, gritó, empujando a Enrique. El empujón tomó a Enrique por sorpresa, pero también desató su furia. Ahora sí ya sacaste boleto, dijo con una sonrisa siniestra. Capítulo 5. El día que cambió. Todo lo que siguió fue una explosión de violencia que nadie había anticipado. Enrique se lanzó sobre Daniel con una furia ciega, seguido por Carlos y Miguel. Jos gritó pidiendo ayuda, pero era demasiado tarde. Los puños llovían sobre Daniel como granizo. Uno tras otro, sin piedad, sin control. El sonido sordo de los golpes se mezclaba con los gritos de Jos y el silencio ensordecedor de los otros estudiantes que miraban sin intervenir. «Párense, lo van a matar», gritaba Jos, tratando inútilmente de separar a los agresores. Daniel apenas podía defenderse. Los golpes llegaban de todas partes, a la cara, al estómago, a la cabeza. Sintió el sabor metálico de la sangre en su boca y el mundo comenzó a difuminarse a su alrededor. Finalmente, algunos profesores llegaron corriendo y separaron a los chicos. Daniel yacía en el suelo, consciente pero desorientado. ¿Qué está pasando aquí?, gritó el profesor Martínez. ¿Por qué se están peleando? Daniel trató de incorporarse, pero el mundo giraba a su alrededor. Mi celular, murmuró. Perdí mi celular. Era extraño. Con todo el dolor que sentía, lo único en lo que podía pensar era en su teléfono. Era como si su mente se aferrara a ese detalle para no enfrentar la magnitud de lo que había pasado. Hay que llamar a sus padres, dijo la profesora García. Márcales mientras lo llevamos a la enfermería. Mi celular, repitió Daniel, mientras Jos lo ayudaba a caminar. Tranquilo, lo buscamos después, le aseguró Jos, aunque ella misma estaba temblando. En la enfermería, la enfermera examinó a Daniel con preocupación creciente. Tenía cortes en la cara, un ojo hinchado, y parecía estar en shock. ¿Cómo te sientes, Daniel?, preguntó. Estoy bien, mintió Daniel. Solo necesito mi celular. Cuando Irene llegó a la escuela, sintió que el mundo se desplomaba. Ver a su hijo así, golpeado y confundido, despertó en ella una furia maternal que no sabía que poseía. Pero chiquito, mi amor, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Perdí mi celular, mamá, fue todo lo que Daniel pudo decir. El director de la escuela, visiblemente nervioso, trató de minimizar la situación. Señora Velarde, me tienen que explicar por qué mi hijo está todo golpeado, demandó Irene. Lo golpearon los alumnos de tercero que lo han estado molestando, pero no se preocupe. Vamos a hacer una investigación y le aseguro que el culpable no se quedará sin castigo. Me llevo a mi hijo al hospital en este momento, dijo Irene, cargando a Daniel. Yo estoy bien, mamá, pero necesito mi celular, insistía Daniel. Por favor, olvídate de ese celular. Vamos a la casa a dejar a tu hermana y de ahí te llevo al hospital. Durante el camino a casa, Daniel parecía estar recuperándose. Caminó hasta la puerta, habló con su abuela, incluso sonrió un poco. Irene comenzó a pensar que tal vez no había sido tan grave como parecía, pero estaba terriblemente equivocada. Capítulo 6. La tormenta perfecta en casa de la abuela Esperanza, la atmósfera era tensa. Cuando Irene llegó con Daniel golpeado, el corazón de la anciana se encogió. Virgen de Guadalupe, pero mira nada más cómo viene mi nieto.
Solamente vine a dejarte a Amelita, para llevarme a Daniel al hospital, explicó Irene rápidamente. Sí, vete sin pendiente. Ya le hablé por teléfono a Álvaro y viene en camino. En cuanto llegue le digo que te alcance en el hospital, mi amor. Estoy bien, mamá. No me lleven al hospital, protestaba Daniel. No quiero ir. Pero conforme pasaban los minutos, Daniel comenzó a comportarse de manera extraña. Se quejaba de dolor de cabeza y parecía confundido. Daniel, ¿qué te pasa? Preguntó Irene, alarmada. De repente, Daniel se desplomó. En el hospital, la sala de emergencias se convirtió en un escenario de pesadilla. Álvaro llegó corriendo, con el rostro pálido y los ojos llenos de terror. Tenías razón, Irene. Debíamos haber hecho todo para proteger a nuestro hijo. Lo vamos a hacer de ahora en adelante, Álvaro. No le vamos a fallar de nuevo a nuestro hijo. Cuando el doctor salió de la sala de emergencias, su expresión lo decía todo. Doctor, ¿cómo está mi hijo? Preguntó Irene, aferrándose al brazo de Álvaro. Lamento decirles que su hijo sufrió demasiados golpes y tiene una fractura craneal. Las palabras cayeron como bombas en el corazón de los padres. Pero, ¿cómo? Mi hijo se levantó, fue hasta la casa, estaba muy alterado preguntando por su celular, pero estaba caminando. Su hijo estaba en shock, señora. Cuando el shock pasa es cuando se ve el daño real. Su hijo, está muy grave, puede perder la vida. Irene sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Por favor, doctor, haga lo que tenga que hacer, lo que sea, pero salve la vida de mi hijo. Sálvelo. No, 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 mi hijo, no. Mi hijo no se puede morir. No. Esa noche, Irene se arrodilló junto a la cama de Daniel en la UCI. Las máquinas pitaban constantemente, monitoreando cada latido de su corazón, cada respiración laboriosa. ¡Ay, Virgen de Guadalupe, por favor, que mi hijo se salve! Es un niño que apenas está creciendo. Ayúdanos a encontrar un mejor camino para que viva su vida. Sin maltratos, sin agresiones. Irene tomó la mano fría de su hijo. Yo lo único que quiero es que mi hijo sea feliz, como sea que él encuentre su felicidad. Por favor, madre mía, salva la vida de mi hijo, que no muera por lo que piensan que es un juego de niños. Capítulo 7. La búsqueda de justicia. Mientras Daniel luchaba entre la vida y la muerte, Irene tomó una decisión que cambiaría todo. No iba a permitir que esto quedara impune. No iba a dejar que otros niños sufrieran lo mismo que su hijo. Con la ayuda de su madre, Esperanza, Irene se dirigió a la delegación de policía. Sus ojos, rojos de tanto llorar, ahora brillaban con una determinación férrea. Quiero poner una denuncia formal contra Enrique Jara y sus cómplices por intento de homicidio, declaró ante el agente Ibarra. Señora, ¿está segura? Son menores de edad. Mi hijo también es menor de edad, y está luchando por su vida por culpa de estos menores de edad, respondió Irene, con una voz que no admitía réplica. Esa misma tarde, el agente Ibarra llegó a casa de Enrique. Enrique Jara, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó? Soy el agente Ibarra y vengo a detenerte. Hay una denuncia en tu contra por intento de homicidio en contra del menor Daniel Velarde. Pero yo no he hecho nada, protestó Enrique, pero su voz temblaba. Así que nos vamos a la delegación. Dame el teléfono de tus padres para avisarles. Pero yo no, suéltame. Cuando la madre de Enrique llegó al hospital para suplicar a Irene que retirara la demanda, se encontró con una mujer transformada. La Irene dulce y comprensiva había sido reemplazada por una madre guerrera dispuesta a todo por proteger a su hijo. Señora, ¿se acuerda de mí? Soy la mamá de Enrique. Irene la miró sin una pizca de compasión. Señora, le vengo a suplicar, por favor, que retire la demanda en contra de mi hijo. Claro que no la voy a retirar. Su hijo es un delincuente. No, no, no lo es. Yo eduqué a Enrique. Pues perdóneme, pero lo educó mal porque su hijo cometió un delito en contra de mi hijo. Señora, por favor, no perjudique a mi hijo por lo que en realidad es un juego de niños. Esas palabras fueron como un bofetón para Irene. Un juego de niños, venga conmigo. Irene llevó a la señora hasta la UCI donde Daniel yacía inconsciente, conectado a máquinas que lo mantenían vivo. Esto le parece un juego de niños. Que mi hijo esté así, grave, con una fractura cerebral a los 12 años, porque no le llegó el oxígeno a su cerebro por los golpes que le propinó su hijo. Le parece un juego de niños. La madre de Enrique se quebró al ver a Daniel. Yo lamento mucho que Daniel esté así, pero por favor, mi hijo también es apenas un niño de 15 años, no sabe lo que hace.
Pues empiece a decirle que tiene que comportarse correctamente. No sé cómo hacerlo. Lo único en lo que pienso es en sacarlo de la cárcel, y usted tiene que ayudarme, por favor. Irene la miró fijamente. La única manera en que puedo ayudar a su hijo es aconsejándole a usted que lo convenza de que diga toda la verdad, que diga quiénes son esos amigos que han puesto a mi hijo al borde de la muerte. Capítulo 8. La verdad duele. En el centro de menores, Enrique se enfrentaba por primera vez a las consecuencias reales de sus actos. El lugar era frío, impersonal, y muy diferente a la comodidad de su casa. Mamá, sácame de aquí. No me dejes en el tutelar. Es horrible, suplicó cuando su madre y el abogado lo visitaron. Enrique, como tu abogado, te recomiendo que lo mejor es que digas toda la verdad de lo que pasó, que digas quiénes más golpearon a Daniel, aconsejó el licenciado Morales. No, licenciado, no voy a rajar. No soy un soplón. Cállate, Enrique, no sabes lo que dices. Daniel es un niño y precisamente por esos insultos es que estás en este problema. Pero yo sí soy un hombre. Su madre lo miró con una mezcla de desesperación y decepción. La hombría es otra cosa. Y sé lo suficientemente hombre para decir la verdad. Mira, si sabes lo que te conviene, habla. O te quedas aquí los 3 años que te faltan para cumplir la mayoría de edad. La amenaza de pasar 3 años encerrado finalmente quebró la resistencia de Enrique. Con lágrimas en los ojos, confesó todo. No queríamos matar a Daniel, solo nos peleábamos como cualquiera. No, Enrique, tienen que estar conscientes de que lo que ustedes hicieron con Daniel es un delito, le explicó el fiscal especializado en menores. No, nosotros solamente estábamos jugando. Fue un juego de niños. No, no fue un juego de niños. Es intento de asesinato. Daniel sigue en coma por los golpes que le dieron. Pero no queríamos que se muriera, solo nos divertíamos. Pues ahora no creo que se les haga divertido estar tras las rejas por lo que pensaban que era un juego. Y ojalá que Daniel no se muera después de la golpiza que le dieron. Van a pagar por su delito. La integridad de un menor, el respeto a su personalidad, nunca es objeto de juego, de burlas, de golpes que le causaron una fractura cerebral. No es un juego, es un delito, es intento de asesinato. Capítulo 9. El milagro de la rosa. Después de 3 semanas en coma, algo extraordinario sucedió. Amelita había estado visitando a su hermano todos los días, llevándole flores frescas a la Virgen de Guadalupe que había en la capilla del hospital. No tiene chiste jugar sin Daniel, le decía a la imagen. Yo quiero que mi hermano esté bien, Virgencita. Una mañana, mientras cambiaba el agua de las flores, Amelita notó algo extraño. Una rosa que había estado marchitándose de repente se veía fresca y hermosa. ¡Qué bonita rosa!, murmuró. Le voy a poner agua fresca y se la voy a poner a la Virgencita para que mi hermano se ponga bien. Esa misma tarde, por primera vez en semanas, los párpados de Daniel se movieron. Doctor, venga rápido, gritó Irene. Lentamente, como si estuviera emergiendo de un sueño muy profundo, Daniel abrió los ojos. Mamá, susurró con voz ronca. Irene se abalanzó sobre su hijo, llorando de alegría y alivio. Mi amor, mi chiquito hermoso. Los siguientes meses fueron de recuperación lenta pero constante. Daniel tuvo que volver a aprender a caminar, a hablar con fluidez, a recordar cosas que había perdido temporalmente. A ver, hijo, lo animaba el fisioterapeuta. Un paso más. Muy bien, campeón, celebraba Álvaro cada pequeño logro. Daniel, con determinación que sorprendía a todos, se esforzaba cada día por recuperar lo que había perdido. Sí, mamá, aunque tengo que ir a terapia porque tengo que volver a aprender a caminar como antes. Y nosotros te vamos a apoyar, a sostenerte para que no te caigas y puedas seguir adelante, le aseguró su padre. Sí, papá, todo ha sido muy difícil. Pero poco a poco he ido recuperando el habla y la memoria. Un día, Daniel sorprendió a todos. Como ahora que recuerdo el olor del pastel de 3 leches de mi abuelita Nena. La abuela Esperanza lloró de emoción. Ay, nieto de mi vida, dijiste mi nombre. Sí, abuelita, ya recuerdo más. También recuerdo lo rico que te queda el pastel. Capítulo 10. Un nuevo amanecer. El día que Daniel cumplió 13 años, 6 meses después del ataque, la familia organizó una pequeña celebración en casa. Era la primera vez en mucho tiempo que había verdadera alegría en el hogar de los Velarde. Este es el pastel más rico que he hecho, porque lo hice con todo mi amor, para festejar que hoy cumples 13 años, mi amor, dijo la abuela Esperanza. Cuando tocaron la puerta,
todos se sorprendieron de ver a la maestra Sonia y algunos compañeros de clase, incluyendo a Jos. Maestra Sonia, nos da muchísimo gusto verlo recuperándose bien para que pueda regresar pronto a la escuela, donde le prometo que nunca nadie más va a volver a molestarlo. Gracias, maestra. Y ahora ya nadie me molestará, sobre todo porque ya no dejaré que ningún comentario me moleste. Durante la celebración, Daniel se apartó con Jos al jardín. Me dijo mi mamá que fuiste a visitarme al hospital. Sí, pasaba todas las tardes para saber cómo estabas. Y de las clases de ballet me expulsaron porque falté para estar contigo, pero no me importa. El ballet no me gustaba en realidad. Daniel la miró con una nueva madurez en sus ojos. ¿Sabes qué? No sé, nada más me nació darte un beso. ¿Qué? Preguntó Jos, sorprendida pero no desagradablemente. Es que me encantas. A los dos nos gusta Lady Gaga y siempre la pasamos increíble. Siempre nos hemos entendido. A mí también me encantas, admitió Jos. ¿De verdad te gusta que nos besemos? Sí, la verdad es que sí. Me gustas mucho. Se besaron bajo las estrellas, un beso inocente y dulce que marcaba no solo su primer amor, sino el inicio de una nueva etapa en la vida de Daniel. Cuando regresaron a la fiesta, Álvaro notó el cambio en su hijo. ¿Y esos besos? Preguntó con una sonrisa. No sé, papá, solo sé que me gustó darle un beso a Jos. Ya veo que nada de lo que se decía de Daniel era verdad, comentó Álvaro a Irene. Y no nos hubiera importado, porque lo que tú quieras, mi amor, lo que tú decidas va a estar bien para nosotros mientras a ti te haga feliz. Ay, pues a mí me hace muy feliz estar con Jos. Y te vamos a apoyar para que nadie te haga daño pensando que están en un juego de niños, prometió Irene. Epílogo. La rosa que cambió todo. 5 años después, Daniel se había convertido en un joven de 18 años, fuerte no solo físicamente sino también emocionalmente. Las cicatrices en su rostro apenas eran visibles, pero las cicatrices en su alma se habían transformado en sabiduría y compasión. Estaba de pie frente a un grupo de estudiantes de secundaria, compartiendo su historia como parte de un programa contra el bullying que él mismo había ayudado a crear. Mi nombre es Daniel Velarde, y hace 5 años, unos compañeros de escuela casi me matan en lo que ellos llamaban un juego de niños. Los estudiantes lo escuchaban en silencio absoluto. Durante mucho tiempo, pensé que había algo malo en mí, que merecía los insultos, las burlas, los golpes. Pero estaba equivocado. Nadie merece ser lastimado por ser diferente. Una niña en la primera fila levantó la mano. ¿Y qué pasó con los chicos que te lastimaron? Daniel sonrió tristemente. Enrique pasó 2 años en un centro de menores. Carlos y Miguel, 6 meses cada uno. Cuando salieron, sus vidas también habían cambiado. Enrique vino a verme hace 1 año. Me pidió perdón. No fue fácil, pero lo perdoné. ¿Por qué? Preguntó otro estudiante. Porque el odio es un veneno que uno se toma esperando que le haga daño al otro. Perdonar no significa que lo que hicieron estuvo bien. Significa que yo decidí no cargar con esa rabia por el resto de mi vida. Daniel miró hacia el fondo del auditorio, donde Jos estaba sentada, ahora su novia de varios años, sonriéndole con orgullo. Lo que quiero que entiendan es que sus palabras y acciones tienen poder. El poder de destruir o el poder de sanar. El poder de lastimar o el poder de proteger. Ustedes eligen cómo usar ese poder. Después de la conferencia, Daniel caminó hacia el jardín de la escuela donde había una pequeña capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe. Ahí, en un pequeño altar, había una rosa de cristal, un regalo de sus padres para conmemorar su recuperación. Gracias, susurró, tocando suavemente la rosa. Gracias por darme una segunda oportunidad. Jos se acercó y tomó su mano. ¿En qué piensas? En lo extraño que es la vida, respondió Daniel. Lo que casi me destruye también me hizo más fuerte. Lo que pensaron que era mi debilidad resultó ser mi fortaleza. ¿Te arrepientes de algo? Daniel pensó por un momento. Solo de una cosa, de haber tardado tanto en entender que no tenía que cambiar para que el mundo me aceptara. Que el mundo tenía que cambiar para ser más gentil, más compasivo, más humano. Esa noche, en casa de los Velarde, la familia se reunió para cenar como hacían todas las noches desde el accidente. Era su ritual de gratitud, su manera de recordar lo frágil y preciosa que es la vida. ¿Sabes qué día es hoy? Preguntó Irene a Daniel. Miércoles, respondió Daniel, confundido. Hace exactamente 5 años que saliste del hospital. Daniel sintió un nudo en la garganta. Había sido un camino largo y difícil, pero habían llegado hasta aquí juntos.
Y hace 5 años que aprendimos que no hay nada más importante que proteger y amar a nuestros hijos tal como son, añadió Álvaro. Amelita, ahora de 13 años, alzó su vaso de agua. Por Daniel, por ser el mejor hermano del mundo, y por enseñarnos que los juegos de niños nunca deben lastimar a nadie. Por Daniel, repitieron todos al unísono. Mientras brindaban, una suave brisa entró por la ventana y movió las cortinas. En la mesa, junto al florero con rosas frescas, una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe parecía sonreír. Daniel cerró los ojos y sintió una paz profunda. Había sobrevivido, había sanado, había perdonado, y ahora, tenía una misión, asegurarse de que ningún otro niño tuviera que pasar por lo que él había vivido, porque los juegos de niños deben ser eso, juegos. Risas, diversión, amistad. Nunca dolor, nunca humillación, nunca violencia. Y en algún lugar del cielo, una rosa eterna siguió brillando, recordando a todos que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay esperanza de un nuevo amanecer. Mensaje final. Esta historia, basada en eventos reales, nos recuerda que el bullying no es un juego de niños. Es un delito que puede tener consecuencias devastadoras para todas las partes involucradas. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de educar sobre el respeto y la tolerancia desde temprana edad. Proteger a los niños que son diferentes o vulnerables. Actuar cuando somos testigos de bullying o discriminación. Sanar tanto a víctimas como a agresores. Prevenir que estas tragedias sigan ocurriendo. La diferencia no es una enfermedad que hay que curar. La crueldad sí. Maestros, padres, estudiantes, todos tenemos un papel que jugar en la creación de un mundo donde cada niño pueda crecer seguro, amado y respetado por quien es, porque al final del día, todos somos hijos de alguien. Todos merecemos florecer como las rosas en el jardín de la vida. La Rosa de Guadalupe nos recuerda que el amor siempre triunfa sobre el odio, la esperanza sobre la desesperación, y la vida sobre la muerte. En México, cada niño debería poder crecer sin miedo, sin odio, sin violencia. Porque México tiene una reina, la Virgen de Guadalupe, que vela por todos sus hijos por igual.